Bueno, pues bienvenidos todos otra vez. Qué gusto que estemos juntos para hacer este estudio. El día de hoy vamos a ver la carta de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y esta iglesia ha sido llamada de varias maneras o ha sido identificada de varias formas. A algunas personas, algunos profesores le dicen la iglesia misionera, la iglesia revivida. Otras personas la han llamado la iglesia fiel. Y bueno, la verdad de las cosas es que esta iglesia tenía todas estas características, así que vamos a ver cómo todas le quedan perfectas y que realmente no podemos ni siquiera anular ninguna de ellas. A manera de repaso vamos a ver que este es un poquito a grandes rasgos los principales eventos dentro del programa que Dios tiene para la humanidad completa, desde la creación hasta la eternidad, ¿verdad? Pasando por el Antiguo Testamento, cuando Jesús vino a la tierra, y después está la época o la era de la iglesia, ¿ok? Que va a terminar con el rapto de la iglesia. Después va a venir la tribulación, que es la época donde el anticristo va a gobernar o va a tener una dictadura sobre el mundo, hasta que regrese Jesús, establezca su reinado sobre la tierra que se llama el milenio, y ya después de eso va a comenzar la eternidad. Hemos visto que una de las profecías más importantes de los últimos tiempos es la que se encuentra documentada en el capítulo 9 del libro de Daniel, el profeta, y es la profecía de las 70 semanas. Entonces, dice que hay 70 semanas que están profetizadas para Israel, y después que terminó la semana 69, con la crucifixión de Cristo, la semana 70 no va a iniciar sino hasta que inicie la tribulación. Entonces, hay aquí un intervalo, y ese intervalo justamente entre la semana 69 y la semana 70, ahí es donde vivimos nosotros, y esa es la era de la iglesia. Entonces, sabemos nosotros que estamos aquí al final de esta era porque, bueno, ya hicimos en nuestro estudio de los últimos tiempos todo el análisis, pero hemos visto que ya están poniéndose todas las piezas en el escenario listas para que se desate este periodo de la tribulación. Así que estamos muy cerca de que esta era de la iglesia termine. Entonces, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, Jesucristo escribió 7 cartas a 7 iglesias específicas, y hemos visto que estas cartas tienen al menos 4 niveles de aplicación. El primer nivel es el nivel histórico, que ese es el fácil, o sea, ese es el obvio. Estas 7 iglesias existieron en su momento en el primer siglo, todas estaban en existencia en iglesias locales en diferentes ciudades, en la ciudad de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Sardis, Filadelfia y de Laodicea. Entonces, ese es el primer nivel. El segundo nivel es el nivel profético. ¿Y qué queremos decir con esto? Que en el orden en que están escritas estas cartas y con la descripción y los temas de cada una de ellas, podemos ver que Jesucristo está desplegando el perfil profético completo de toda la historia de la iglesia. Desde el primer siglo, que es la iglesia de Efeso, la iglesia apostólica, bueno, seguida por Esmirna, que fue la época de la iglesia perseguida. Después tenemos a Pérgamo, que es la iglesia que se unió con el mundo en algo que podemos ver como un matrimonio perverso, porque no era correcto. Y de ese matrimonio sale una hija, que es Tiatira, representada por la iglesia medieval del año más o menos de 590, hasta la tribulación. Y aquí es donde vemos esta división que las primeras 3 iglesias tuvieron históricamente, o sea, dentro de este perfil profético de toda la historia de la iglesia, las primeras 3 tuvieron un inicio y un fin histórico. Pero las últimas 4 van a llegar hasta el final de la era de la iglesia, y van a llegar de diferentes maneras, como vamos a ver en estas cartas. Pero bueno, después de Tiatira viene Sardis, que es la iglesia denominacional, que fue la que vimos la vez pasada, y hoy nos vamos a concentrar en la iglesia de Filadelfia, ¿ok? Esta es la iglesia misionera, la iglesia revivida, que comenzó más o menos en el año de 1730, y vamos a ver que su final va a ser con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, Filadelfia a nivel histórico, ¿ok? De esos 4 niveles de aplicación, vemos el primero, que es el histórico.
Estaba ubicada donde estaban el resto de estas iglesias, en la parte oeste de lo que el día de hoy es Turquía, que en aquella época se le llamaba Asia Menor, y está entre Tiatira y la Odisea, más o menos a 45 kilómetros al sureste de Sardis. ¿Ok? Pues aquí la vemos en medio, pero esta era una ciudad muy joven, era la más joven de todas ellas, fue la última que se inició, y económicamente era bastante débil. Pero por su ubicación, como estaba más al oeste, perdón, al este de todas las demás, era un buen centro para la dispersión tanto del lenguaje como de la cultura griegos hacia Lidia y el resto de Asia Menor. Ahora, como ciudad, ya comentamos que fue la más joven, sin embargo es la que duró más tiempo de todas las 7, y de hecho entre las 7 de estas ciudades es la única de la cual su nombre todavía existe hoy en día. Aunque es una ciudad en Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia, pero es la única de las 7 que todavía está, o sea, su nombre sigue existiendo. Y no sé si se acuerdan, pero en una de las cartas anteriores Jesús decía, si no se arrepienten voy a remover su candelero. Este es el único candelero que no ha sido removido. Y bueno, aquí entonces vemos que estas son unas fotos de las ruinas que existen hoy día, y estas ruinas específicamente son de lo que queda de la iglesia de San Juan, y es un lugar turístico muy importante porque esta iglesia de San Juan era considerada una de las primeras iglesias del cristianismo. ¿Ok? Ahora, en esa época, en el primer siglo, la deidad patronal griega era el falso dios Dioniso, que era supuestamente del vino y de la fertilidad. Hoy en día, la ciudad se llama Alaşehir y es una ciudad pequeña en Turquía. Ahora vamos a ver el segundo nivel histórico, bueno, el segundo nivel de aplicación, que es dentro del perfil profético de la historia completa de la iglesia, el lugar en la historia de Filadelfia. ¿Se acuerdan que Tiatira representó a la iglesia medieval, que puso la Inquisición y una serie de cosas donde la iglesia romana católica estaba realmente dominando el mundo del cristianismo? Y después de eso se viene la Reforma, que vimos como muchas iglesias empezaron a protestar en contra de algunas de las tradiciones y de las reglas que había puesto la Iglesia Romana Católica, y entonces de ahí sale los protestantes y se empiezan a desprender algunas iglesias. Bueno, después con las denominaciones comenzó a pasar exactamente lo mismo. En vez de enfocarse específicamente en la palabra de Dios, que era el objetivo principal de la Reforma, estas iglesias denominacionales comienzan a enfocarse más en sus tradiciones en lugar de la palabra de Dios. Entonces, de ahí, eso fue la iglesia de Sardis que vimos la vez pasada. Y entonces, lo que sucede es que miles de gentes empiezan a dejar las instituciones y los sistemas humanos y se empiezan a reunir buscando la guía única de la palabra de Dios. Y así es como Dios levanta en los siglos XVIII y XIX a su gente, y eso es lo que llamamos esa iglesia revivida. ¿Okay? Y además, muchas de estas gentes se volvieron valientes misioneros que, siendo muy fieles a Dios, empiezan a irse por todos lados del mundo para sembrar el evangelio en todas las naciones. Entonces vamos a entrar de lleno a la carta y vemos que el primer verso se encuentra en Apocalipsis 3:7 y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces, vamos a ver, quedamos que el nombre de cada una de estas ciudades o iglesias tenía que ver también con el tema completo de la carta, ¿no? de este grupo. Entonces vamos a ver que Filadelfia significa amor fraternal, ¿ok? Ahora, la palabra amor es una palabra un poquito complicada porque en el griego, ustedes saben que el griego es un idioma que es muchísimo más específico que el español y también que el inglés. Entonces, en el idioma griego, la palabra amor, hay 4 diferentes palabras para amor, las 4 principales, y después hay muchas más palabras que se derivan de esas 4, pero las 4 principales son agape, que es un amor espiritual, o sea, es el amor de Dios hacia nosotros.
La segunda se llama storge, que es un amor familiar, por ejemplo, el amor de padres. La tercera se llama filia y es un amor amistoso. Es el amor entre hermanos, entre verdaderos amigos, y de ahí sale el nombre de Filadelfia. Y la última palabra es eros, que es el amor romántico, o sea, el amor de amantes. Entonces, de hecho, la ciudad de Filadelfia fue fundada por el rey de Pérgamo, Átalo II, Filadelfio, que se ganó ese nombre porque tenía un hermano que era el rey de Lidia, al que amaba muchísimo, él era súper fiel. Entonces se ganó el nombre de Filadelfia y cuando le dan en las manos de esta ciudad, le pone ese nombre. Entonces de ahí viene, ese es el background de Filadelfia, que significa amor fraternal, o sea, amor de hermanos. Y recordemos que como hemos sido, cuando nosotros, Dios nos da salvación por poner nuestra fe en Él, nos adopta dentro de su familia y entonces por eso todos nosotros somos hermanos en Cristo. Y esta carta justamente toca ese tema del amor fraternal. Y entonces dice la carta, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Este es el título que Jesús ha escogido para él mismo dentro de esta carta. Entonces vamos a ver que vemos varios atributos de Cristo en este título. Santo, verdadero y soberano. Que tiene una llave que si Él abre la puerta nadie la puede cerrar y si Él la cierra nadie la puede abrir. Entonces, ¿qué significa ser santo? Santo significa ser apartado, o sea, separado para un propósito específico, ¿ok? En este contexto es ser separado del pecado, que en el caso de Cristo fue una separación al 100%, porque Él tenía una pureza absoluta, no hubo ningún pecado en Él, jamás. Entonces, dice que Él es santo. Sin embargo, Jesús nos dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces, la iglesia como grupo, así es un grupo de gente que Dios ha llamado y separado para sí mismo. Entonces, por eso es que nosotros, aunque estamos en el mundo, no debemos de vivir de acuerdo con el mundo, porque ahorita el mundo está realmente dominado ¿por quién? Por Satanás. Entonces, nosotros debemos de vivir en separación a todo eso para poder estar realmente en los caminos de Dios. Y luego viene esta frase, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde salió? Bueno, esto viene de una historia del Antiguo Testamento donde el rey David era el rey en ese momento y había un tesorero que se llamaba Sebna. Pero como él se autoenalteció, Dios habla a través del profeta Isaías, en Isaías 22, y les anuncia que va a reemplazar a Sebna con Eliakim. Y entonces, en Isaías 22 vemos que dice, y sucederá en aquel día que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón lo ceñiré. O sea, le estaba hablando acerca de Sebna. Tu autoridad pondré en su mano y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará, y cuando él cierre, nadie abrirá. Y será un trono de gloria para la casa de su padre. O sea, aquí vemos esta llave de autoridad, ¿no? O sea, no es nada más una llave, esto tiene implicaciones más profundas. Ahora, eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero después vemos que en el Nuevo Testamento, Lucas dice esto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién estamos hablando aquí? De Jesús. Entonces, digamos que esta historia del Antiguo Testamento es un ejemplo que Dios nos está dando. Sí sucedió, pero sucedió por un propósito, para enseñarnos algo, y realmente, o sea, el rey absoluto del reino de Dios, ¿quién es? Es Dios. Y aquí nos está diciendo que el que tiene la llave de la casa de David, o la llave de David, es Cristo. Entonces, lo que realmente significa esto es que Cristo tiene las llaves
del reino de Dios. Entonces, con esta historia podemos ver que el tesorero es siempre designado por Dios y tiene la llave de la casa del rey. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de tener la llave de la casa del rey? Bueno, eso le da acceso al rey, pero además le da acceso al salón del trono del rey, y entonces esa persona decide quién puede tener una audiencia con el rey y quién no, quién puede estar frente a la presencia del rey y quién no. Y además le da acceso a los recursos del rey. ¿Okay? En Juan 14:13 vemos que Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, Jesús tiene esa llave en el reino de Dios que puede abrir cualquier cosa y nadie puede cambiar que se abra esa puerta, nadie puede abrirla si Él la cierra. Enseguida vemos que comienzan las felicitaciones y Jesús dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las obras de las que Jesús está hablando aquí? Bueno, amar a Dios es amar su palabra. ¿Ok? ¿Y cómo se puede hacer eso? O sea, ¿qué significa en términos prácticos de todos los días? Bueno, vamos a ver dos aspectos importantes. Una es el respeto a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, hay que guardarla con exactitud, ¿ok? Hay que respetar la exactitud de las escrituras. Dios no dice algo que Dios quiso decir o mencionó. Dios siempre dice exactamente lo que quiere decir y no está cotorreando con su palabra. O sea, Él es serio acerca de todo lo que dice. Entonces, nosotros tenemos que darle autoridad sobre cualquier creación humana, incluyendo instituciones, agrupaciones u opiniones personales. Un segundo aspecto es la obediencia. ¿Okay? Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Y por dónde empezamos con esto? Bueno, yo creo que hay dos lugares donde podemos dar un buen comienzo. Hay una historia en la Biblia que está documentada en Mateo 22, donde llegan los fariseos y le preguntan a Jesús. Y acuérdense que, o sea, los judíos tenían más de 600 mandamientos. Entonces, esto era una trampa para Jesús. Llegan los fariseos y le dicen, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, ¿cuál era el más importante? Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. O sea, ahí Jesús ya puso, o sea, ¿cuál es la prioridad más alta? La número uno, el mandamiento más importante, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. O sea, con todo lo que tenemos, lo más importante es que con todo amemos a Dios. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es por eso que, ¿cuáles son las obras muy correctas que estaba haciendo Filadelfia? Estaban realmente amando a Dios y tenían ese amor fraternal entre los hermanos en Cristo. Y bueno, otro lugar donde nosotros podemos empezar con esto de la obediencia, que puede ser un muy buen comienzo, es poner atención a la gran comisión que Jesús dio a su iglesia. ¿Okay? En Mateo 28, 18 a 20, vemos que Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esta es la gran comisión, ¿ok? Es hacer discípulos de todas las naciones. ¿Y cómo se hacen discípulos? Aquí nos dice Jesús, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, por eso estamos aquí nosotros resumiendo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero hay que conocer la palabra, hay que respetar la palabra por lo que dice,
y hay que obedecerla. Bueno, y entonces Jesús les dijo, yo conozco tus obras, y ahora les dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hablamos de que Jesús abre puertas. ¿Qué quiere decir que abra puertas? Él va a proveer medios para que los misioneros puedan hacer su trabajo. Pero acuérdense que los misioneros o las personas que están en una función de ministerio no son solamente las personas que están viajando a los lugares remotos y escondidos del mundo, llevando el evangelio a gente que nunca lo ha escuchado. Esa es una labor súper importante para Dios, pero esa no es la única forma en la que se es una persona que está compartiendo el evangelio. Nosotros lo estamos haciendo todos los días, porque por el simple hecho de llamarnos cristianos, estamos nosotros siendo como una especie de embajadores de Cristo, porque estamos portando su nombre. Y entonces, con nuestro ejemplo y la manera en que vivimos, también nosotros estamos llevando su mensaje al mundo. ¿Ok? Y Jesús va a proveer medios para que nosotros podamos tener esas oportunidades y llevarlas a cabo. Entonces vimos aquí, ya comentamos un poquito de la soberanía de Dios, de Jesucristo, que nadie puede cerrar las puertas que Él abre, punto. No importa quién se ponga en medio. Ahora aquí vamos a resaltar esta palabra ¿por qué? Ok, dice porque, aunque tienes poca fuerza, dice porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, esto de que Jesús está abriendo puertas tiene que ver directamente con las obras que la gente estaba haciendo en Filadelfia. ¿Ok? Fue una cosa que se merecieron, una cosa que se ganaron, digamos. Les dice él, tienes poca fuerza. Ya habíamos hablado de que Filadelfia era de por sí la ciudad, era una ciudad con muy pocos recursos económicos. Entonces, este era un grupo de personas que tenía muchísimas oportunidades para servir a Dios, pero tenían pocos recursos. Entonces, Jesús está abriendo oportunidades, dándoles bendiciones, consiguiéndoles recursos, dándoles sabiduría y dándoles paz a todas estas familias para que pudieran hacer esa labor. Y lo mismo hace con nosotros. En 2 Corintios 12 vemos que la palabra de Dios nos dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, cuando nos sintamos así de que ya no puedo más, lo único que tenemos que hacer es orar, porque en nuestra debilidad Dios puede hacer su fuerza perfecta. Así que, por eso Jesús dice, sin mí no pueden hacer nada. Así que tenemos que aprender a depender de Él. ¿Verdad? Ok. Y entonces nos dice, has guardado mi palabra. ¿Qué significa esto de guardar mi palabra? Otra vez, dos cosas, respetar su palabra y obedecer su palabra. Y que no han negado su nombre. No negaron el nombre de Cristo en ninguna circunstancia. A lo mejor ellos estaban viviendo en una circunstancia en la que estaban realmente, o sea, literalmente bajo amenaza de muerte. Nosotros, al menos de este lado del mundo, tenemos el privilegio de no vivir con esa presión, pero nosotros a lo mejor tenemos presión social. Oye, si una persona del otro lado del mundo puede literalmente entregar su vida y la de su familia antes de negar el nombre de Cristo, ¿cómo nos atrevemos nosotros a hacer cosas bobas, pero que tienen que ver con lealtad a Dios? Por ejemplo, o sea, si estás acostumbrado, nosotros siempre lo hacemos, a dar gracias antes de los alimentos, no te vas a quedar callado porque estás enfrente de alguien que puede ser que lo entienda o que no lo entienda. ¿Sí me explico? No podemos negar el nombre de Cristo. Él está viendo absolutamente todo. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo para que nos demos cuenta de lo tangible y lo real que es esto, ¿ok? El poder y la soberanía de Dios absolutamente por encima de todas circunstancias. El caso de Irán.
como seguramente ustedes saben, Irán como país es tal vez el primer exportador de terrorismo islámico radical y sin lugar a dudas el enemigo número 1 de Israel como nación. Los cristianos que viven en Irán por más de 40 años han vivido en unas circunstancias de muchísimo sufrimiento, ¿ok? En cuanto alguien sospecha, incluso dentro de su propia familia, si alguien sospecha que ellos son cristianos, que ellos siguen a Cristo en su corazón, automáticamente pierden todos sus derechos y sus privilegios como ciudadanos, los corren de sus trabajos, pierden sus pensiones de toda la vida, el gobierno les quita, así les arrebata completamente sus propiedades privadas. Y por supuesto que el derecho a reunirse, a estudiar la palabra o a hacer alabanza a Dios es completamente inexistente. Ellos no tienen esa opción para nada. Y si quieren leer más de esto, hay muchísima información en el internet. Esto viene específicamente, estos puntos de Christianity Today, en un artículo de enero de este año. Pero bueno, las circunstancias en Irán son extremadamente difíciles para nuestros hermanos y hermanas cristianas allá. Sin embargo, hoy por hoy, Irán es la iglesia cristiana que tiene el mayor crecimiento en todo el mundo, a nivel mundial. Ellos tienen el mayor crecimiento, ¿ok? Aún sin contar con edificios. Y además, este movimiento que es completamente, o sea, por abajo del agua, no sabes las medidas que tienen que tomar para reunirse a leer la palabra de Dios. Este grupo está además liderado en su mayoría por mujeres. Tú sabes que las mujeres allá todavía tienen mucho menos derechos que incluso los hombres. Entonces, bueno, esto también fue un reportaje, bueno, lo pueden encontrar en un reportaje de Fox News que salió en junio, o sea, acaba de salir apenas. Ok, ¿y dónde están las reprobaciones para Filadelfia? 0. No aplican. Dios no tiene absolutamente nada negativo que decir acerca de Filadelfia. Entonces, ahí vemos que esta carta, todo lo que Jesús nos está diciendo en esta carta, nosotros lo podemos tomar al 100% sin ningún filtro. Necesitamos seguir el ejemplo de este grupo porque Jesús está completamente satisfecho con ellos. No hay ninguna queja, todo es bueno, hermoso y maravilloso. Y entonces después de esto se va y comienza a darles promesas y exhortaciones. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He ahí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces, esto es una hermosa promesa porque recordemos que los judíos, o sea, estos que dicen ser judíos y no lo son, fueron los primeros en perseguir a los seguidores de Cristo desde el primer siglo. Y aquí esto que menciona de la sinagoga de Satanás es un término como bastante fuerte, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Estos eran judíos del primer siglo, que bueno, puede ser que existen todavía, ¿verdad? Pero que no creían en Jesús como el Hijo de Dios, a pesar de que tenían todas las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, sabemos que en el Antiguo Testamento, en todos los escritos de los profetas, hay más de 300 profecías de la primera venida de Jesús. O sea, ellos tenían la información por anticipado de cómo iba a llegar el verdadero Mesías, lo que iba a sufrir, cómo iba a crecer, cómo iba a ser la entrada triunfal en Jerusalén para que lo reconocieran como el verdadero Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador de Israel. O sea, y estaba profetizada la forma en que lo iba a hacer e incluso el día exacto de la historia en que eso iba a suceder estaba profetizado en el libro de Daniel. Entonces ellos verdaderamente no, o sea, es que si le hubieran hecho caso a la palabra de Dios y no a su agenda política, no había cómo no hubieran recibido al Mesías. Entonces ellos, por eso Jesús dice, dicen ser judíos y no lo son. Ahora, en Juan 8:44 vemos que Jesús está teniendo una conversación bastante fuerte, una confrontación más bien,
con los fariseos y les dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, todos estos que están asesinando a los seguidores de Cristo, pues aquí Jesús nos está dando una descripción y aclaración de la situación bastante directa. Bueno, después dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de mi paciencia. Bueno, la iglesia de Filadelfia estaba esperando pacientemente el regreso de Jesús. Desde el primer siglo estaban esperando ya el regreso de Jesús. Okay. En Filipenses 3:20 vemos que dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que cuando recibimos salvación, justificación, ¿ok? En el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo de acuerdo al evangelio puro, como Pablo lo describe, y si alguien tiene una duda de qué significa esto, por favor vean el primer video que hicimos, ahí explica, o sea, 1 hora nos tomó la explicación para esto, así que por favor los invito a verlo. Se llama Dios en tiempos de caos. Pero entonces, en ese momento, cuando Dios te da ese regalo de la salvación, que es justificación, tu pasaporte es como sellado para que puedas entrar al cielo. ¿Ok? Y entonces, literalmente, eso te da ciudadanía en el cielo. Por eso Pablo aquí nos dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, la iglesia de Filadelfia estaba esperando el regreso de Jesús ya. ¿Qué hemos estado viendo en estas últimas cartas? Uno de los problemas de la iglesia denominacional es que erróneamente estaba enseñando y sigue enseñando que no todas las iglesias, acuérdense que no hay una iglesia que sea 100% Filadelfia, 100% Sardis, sino más bien todas son una mezcla y hay que ver qué tienen de cada una, ¿no? Pero ¿se acuerdan que, se llevó a cabo el movimiento de la Reforma que comenzó con Martín Lutero? Eso lo vimos hace unas sesiones. Y de ahí sale la iglesia denominacional, todos los protestantes, los ortodoxos, etc. Y se acuerdan que Jesús decía, me gustan tus trabajos, pero no los hiciste completos. Entonces, una de las cosas que quedó incompleta fue su teoría de interpretación de los últimos tiempos. Eso es... Ellos están erróneamente enseñando que el reinado de Jesús es figurativo y no literal. Entonces no están esperando el regreso de Jesús. Y ese es un problema, porque aquí la palabra de Dios claramente nos dice que eso es lo que tenemos que hacer. Incluso, bueno, de las principales contribuciones de la iglesia evangélica del siglo XIX fue recuperar la verdad de 2 cosas. Una, de que Jesús va a regresar por su iglesia en lo que le llamamos el rapto o el arrebatamiento de la iglesia, ¿ok? Y 2, que Jesús va a regresar a la tierra, establecer su reinado aquí en la tierra, y eso se va a llamar el milenio, porque va a ser un tiempo que va a durar 1000 años. En Primera Tesalonicenses 4:16 tenemos aquí la evidencia de esta cuestión del rapto y también del reino de Jesús. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. O sea, toda la gente que haya ya pasado por la muerte desde el primer siglo, o sea, creyendo en Jesús hasta aquí, ellos son cuando Jesús regrese por su iglesia, ellos son los primeros que se van a levantar, o sea, van a recibir un cuerpo nuevo, ¿ok? Dice, y entonces nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos, o sea, los que todavía están viviendo en el momento que sucede el rapto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. O sea, está súper bien descrita de qué manera va a suceder. Y no es el único versículo, por supuesto que hay muchos más versículos que hablan de este acontecimiento.
Pero aquí vemos que esto es 100% bíblico. O sea, no es una historia ni una teoría que alguien se haya inventado para nada. O sea, esto es 100% bíblico. A lo mejor la idea sí es así un poco muy extraña, ok, pero es bíblica. Dios dijo que iba a suceder y Dios cumple todo lo que dice, absolutamente todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Ok. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esta hora de la prueba para el mundo entero? Es la tribulación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la tribulación? Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, esto está todo explicado mucho más a detalle en nuestro estudio de los últimos tiempos, que también están disponibles las grabaciones por si alguien no las ha visto. Ok, pero este va a ser un periodo de 7 años en los que el anticristo va a estar como dictador sobre el mundo, va a haber guerra, hambre, peste, muerte, miles y miles y miles de mártires, cambios cósmicos, granizo con fuego y sangre, destrucción de toda la vegetación, de toda la vida marina, del agua potable, va a haber apagones, plagas de langosta, bueno, les llaman langostas, van a ser una especie como de escorpiones ahí diabólicos que van a picar y atormentar a la gente horriblemente. Va a haber invasiones demoníacas, el sol va a quemar a los humanos literalmente, tinieblas que van a ser dolorosas, tipo las de Egipto cuando las 10 plagas. Y bueno, o sea, después de todo eso, la mitad, al menos la mitad de la población mundial va a morir dolorosamente en este proceso. Esa es la tribulación. Entonces, esto es súper serio. ¿Ok? Y dice, esa es la hora de la prueba, la tribulación, ¿ok? Que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Son los que pertenecen al mundo. ¿Nosotros pertenecemos al mundo? No. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Por qué? Porque nuestro pasaporte ya fue sellado y nosotros somos ciudadanos del cielo, no del mundo. ¿Ok? Ahora, este término de los que moran en la tierra es un término técnico que Dios utiliza en otros lugares de la Biblia, pero cuando vemos específicamente en el libro de Apocalipsis, ok, estos capítulos 2 y 3 hablan precisamente de la iglesia, ok, pero a partir del capítulo 4 y hasta el capítulo 22, que es el último del libro, vemos que ya la iglesia ya no está en la tierra, ya está en el cielo. Y entonces cuando se refiere a la gente no salva que está todavía en la tierra, siempre se refiere a ellos como los que moran en la tierra. Y entonces esto, aquí les puse varios capítulos y versos del Apocalipsis, si quieren ver exactamente qué es lo que dice acerca de este grupo de gente, porque es muy interesante. Pero bueno, son los que van a estar en la tierra durante la tribulación que no son salvos. Ok, ahora, aquí Jesús está prometiendo a Filadelfia no estar a la hora de la prueba. ¿Ok? En 1 Tesalonicenses 5:9, Dios nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque esta hora de la prueba, la gran tribulación es cuando Dios, toda su ira, la deja caer sobre el mundo y por eso se dan todas estas cosas tan fuertes que acabamos de ver. Entonces, si Dios no nos ha puesto para ira, ¿qué quiere decir que no nos ha puesto? O sea, esta palabra traducida por la Reina Valera como puesto indica una intención específica de Dios. O sea, es una acción deliberada, ¿ok? Es como si no nos ha designado para ira o no nos ha destinado para ira. Y algunas otras versiones de la Biblia que aquí les puse lo traducen con estas otras dos palabras. Pero aquí lo que hay que comparar es con Tiatira. ¿Se acuerdan que a la iglesia de Tiatira Jesús les prometió mandarlos a la tribulación si no se arrepentían? Entonces, mientras que a ellos les prometió mandarlos a la tribulación si no se arrepentían, aquí a Filadelfia le está haciendo la promesa de irse en el arrebatamiento de la iglesia antes de que comience la tribulación, ¿ok? Porque es la única manera en que Dios puede
guardar de la hora de la prueba, ¿ok? No dice, te voy a guardar mientras sucede la prueba o a través de la prueba. Dice, te voy a guardar de la hora de la prueba. O sea, ya no vamos a estar en este tiempo-espacio terrenal cuando esto suceda. Y les dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguna tome tu corona. Cuando dicen pronto, aquí no quiere decir voy a regresar en 5 minutos. O sea, no es el periodo de tiempo que va a transcurrir hasta que él regrese. Lo que significa es que cuando venga, eso va a suceder muy repentinamente y los eventos, hay 2 eventos diferentes del regreso de Jesús. Uno, cuando regresa por su iglesia, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y después, cuando regresa también ya lo estudiamos en lo de los últimos tiempos, pero todo el recorrido que hace cuando regresa físicamente a la tierra y lleva a cabo una serie de batallas hasta que llega a Jerusalén a establecer su reino. ¿Ok? Entonces son 2 cosas. Pero cuando venga, en ambas ocasiones, va a ser repentinamente y todo va a suceder de manera muy rápida. Eso es lo que significa esta palabra pronto. Se retén lo que tienes. ¿Qué tienen? Otra vez, quedamos, respetar la palabra de Dios en su exactitud y obedecerla. Para no perder tu corona, o sea, para que ninguna tome tu corona. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos perderla. ¿Ok? Esta corona es uno de los premios que van a ser entregados durante el juicio del Tribunal de Cristo, que todas las personas salvas vamos a pasar por ese juicio, ¿ok? Y nos podemos ganar o no ganar estas cosas dependiendo de nuestras obras, de lo que hagamos durante esta vida. Entonces, estos años que Dios nos permita vivir aquí, ya sea, no sé, 70, 80, los que sean, es una ventanita de tiempo realmente pequeña en comparación con las implicaciones que nuestras acciones van a tener. ¿Ok? Tenemos que aprovechar todos y cada uno de estos días, porque lo que hagamos ahora va a tener implicaciones de muy largo plazo. Dice 2 de Timoteo 4:8, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, o sea, el día del juicio del tribunal de Cristo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ok. Y cierra la carta diciendo, al que venciere, otra promesa, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende desde el cielo, mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí nos está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Okay? ¿Dónde más habla la Biblia de la Nueva Jerusalén? Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 22 del Apocalipsis, que es el último capítulo de la Biblia y se refiere a la porción de la eternidad dentro del programa de Dios. ¿Ok? O sea, ya esto es después del milenio, después de lo que sucede aquí en este intervalo. Esto ya es una promesa que va hasta nuestro futuro eterno, pero eterno, eterno. Entonces, qué increíble, qué riqueza de promesa la que Jesús nos está dando aquí. ¿Okay? En Apocalipsis 22, ahí vemos que la Nueva Jerusalén, este cuadro que ven aquí, así es más o menos, o sea, si pudiéramos dar una descripción física de acuerdo al muy limitado conocimiento que tenemos ahorita, se vería algo así, o sea, es un cubo que está en el aire donde todo es así de oro, ¿ok? Esa es la Nueva Jerusalén. Y ahí nos dicen que Dios mismo es el templo en la ciudad, ¿ok? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son el templo. Y entonces vemos que esto no es un templo, la ciudad misma es el templo y no está hecho de piedra o de mármol, sino de nosotros, ¿ok? Entonces es un concepto realmente difícil de explicar,
Pero léanlo, por favor, porque es hermoso este capítulo. Léanlo y vean qué les dice a ustedes el Espíritu en su corazón, porque yo creo que a cada quien le da una imagen diferente, pero el punto es que verdaderamente vamos a estar nosotros, vamos a formar parte de ese templo junto con Dios, junto con Cristo. Entonces va a ser realmente una unidad absoluta y permanente con Dios, ¿ok? Ahí es donde realmente se va a llegar a la culminación este concepto de que somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí lo ves? En Apocalipsis 21:14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y después en Efesios 2:19, Pablo nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Okay? Aquí está el fundamento de los apóstoles, lo acabamos de leer, que es el fundamento de la Nueva Jerusalén, de la ciudad. O sea, los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¡Wow! Ok. Hay muchísimo más por delante que Dios nos tiene, o sea, después de lo que llamamos nosotros como la muerte, después de esa transición, hay mucho por delante, pero ahorita estamos sembrando nuestro futuro. ¿Ok? Bueno, aplicación personal de esta carta. Creo que toda la carta es aplicación personal, no sé si alguien tenga una opinión diferente, pero como que todo es aplicación personal en esta carta, ¿no? Bueno, dice, entonces, amar a Dios es guardar su palabra, ¿no? Y ya vimos un par de ejemplos. Respetar la exactitud de su palabra. El arrebatamiento, o sea, el rapto de la iglesia va a suceder exactamente como Dios lo ha dejado estipulado en su palabra. Y Cristo va a regresar a la tierra, o sea, lo que llamamos la segunda venida de Jesús, y va a establecer su reino sobre la tierra, que le llamamos el milenio, porque va a durar 1000 años, ¿ok? Pero después, ¿se acuerdan que la tierra y el cielo pasan, estos que conocemos, y Dios trae un cielo y una tierra nuevo? Y entonces ahí continúa el reinado de Jesús para toda la eternidad, ¿ok? Solamente que durante el milenio, esos 1000 años, Jesús va a hacer como un trabajo de limpieza muy importante. Mira, 1 Corintios 15, 24 y 26. Yo sé que esto está un poquito más profundo, pero deténganse unos minutos a realmente a meditar en esto. Entonces vendrá el fin, cuando Él, o sea, Jesús, entregue el reino, ¿ok? O sea, ya lo gobernó, ya reinó por 1000 años, ahora le va a entregar el reino a Dios Padre, después que haya terminado con todo dominio y autoridad y poder. Esto dominio, autoridad y poder se refiere a de entidades malas, ¿ok? O sea, de Satanás y sus amigos. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Ok? Entonces, durante esos 1000 años, eso es lo que va a hacer, poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sí, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Entonces, esos 1000 años van a ser como un proceso de limpieza, así realmente limpieza profunda, hecha por Jesucristo mismo. Y ya que queda todo perfecto, entonces Él le va a entregar el reino a su Padre y entonces sí ya va a poder comenzar la eternidad con todo perfecto. ¿Okay? Entonces, uno, respetar su palabra en su exactitud exactamente por lo que Dios dice. Y número 2, obedecerla. Entonces, ya vimos que Jesús nos da los 2 mandamientos más importantes en Mateo, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Un segundo punto donde podemos comenzar es haciéndole caso y obedeciendo a la gran comisión que Jesús nos ha dejado, que es hacer discípulos de todas las naciones, o sea, enseñar la palabra de Dios y obedecerla a nosotros. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y recordemos, esto es algo que también ya hemos visitado en sesiones anteriores, que estamos en una relación con Dios, no en una religión, porque la religión
está hecha y organizada por humanos. La palabra de Dios nos dice cómo tener una relación con Dios. Entonces, por último, aquí vemos que Jesús tiene autoridad suprema sobre todo en el cielo y en la tierra. Y tiene soberanía absoluta. Si Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y si Él la cierra, nadie la puede abrir. Lo que Él hace no se puede cambiar. Ahora, en Mateo 28, vemos que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero luego en Santiago, la palabra de Dios nos dice, no tienen porque no piden. A ver, ¿te hace falta algo? Jesús nos dice, no tienen porque no piden. ¿Ok? En Mateo, Jesús dijo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. ¿Ok? Y acuérdate, Jesús puede abrir todas las puertas que tú necesitas que sean abiertas. En tu familia, en tu salud, en tu trabajo, en los negocios, en lo que sea. Jesús tiene poder y autoridad sobre todo, absolutamente todo. ¿Ok? Pide y se te dará. Ahora, ojo, esto no quiere decir que nadie, tiene la capacidad de traer a Dios como por control remoto. No, ese es el concepto. ¿Ok? Tampoco es para tratar a Jesús como si fuera un cajero automático de bendiciones. No. Ni tampoco es para tratar a la Biblia como si fuera un libro de hechicería de, ay, necesito más dinero, déjame encuentro el verso. Ay, necesito una casa nueva, déjame encuentro un verso. No. La palabra de Dios también nos dice que se le da a quien obedece. Por eso esta carta repite, guardar mi palabra, guardar mi palabra, guardar mi palabra. Santiago 4, después de decir, no tienen porque no piden, dice, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Entonces, hay que pedir, pero de acuerdo con la voluntad de Dios. En Lucas 11:28, Dios dice, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces, hay que escuchar la palabra, o sea, conocer la palabra y ponerla en práctica, hay que obedecer. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Se fijan en la primera palabra? Sí. Es condicional. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces sí pidan lo que sea, lo que ustedes quieran y se les concederá. Ok, entonces vamos a hacer rápidamente el resumen de Filadelfia para terminar esta sesión. Vimos que los dos primeros niveles de aplicación, el profético y el histórico, vemos que Filadelfia está representando a la iglesia revivida. ¿Ok? El nombre de Filadelfia significa amor fraternal, ese amor de hermanos que somos en Cristo. El título que Jesús escogió para sí mismo, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las felicitaciones a Filadelfia por guardar la palabra de la perseverancia de Cristo, o sea, su regreso para el arrebatamiento y para establecer su reinado en la tierra, y por no negar su nombre bajo ninguna circunstancia. Reprobaciones a Filadelfia, ninguna. Dios está súper satisfecho con este grupo. La exhortación, única y exclusivamente a retener lo que se tiene. O sea, veamos las felicitaciones, retengan eso, continúen hasta el fin. Las promesas de Dios. Uno, no estar en la tierra durante la tribulación, o sea, irse en el arrebatamiento antes de que comience la tribulación, y también ser parte del templo de Dios, portar su nombre, el de la Nueva Jerusalén y el de Cristo. ¡Wow! Portar su nombre. Yo creo que no tenemos ni la más remota idea de la dimensión tan profunda que eso significa. Portar el nombre de Dios, de la Nueva Jerusalén y de Cristo. Wow. Entonces, aplicaciones personales. 1, respetar la palabra de Dios y su exactitud.
sea, seguir lo que Dios dice, no lo que otros dicen que Dios dice. Hay una diferencia. Y número 2, obedecer. Podemos comenzar por los mandamientos más importantes y por la gran comisión. Bueno, aquí nos vamos a despedir haciendo la invitación para nuestra próxima sesión, el próximo martes 18 de agosto a las 8 de la noche. Nos vemos otra vez aquí por Zoom para ver la carta a la iglesia de la Odisea. Y esta va a ser la última de las cartas, así que no se lo pierdan. Nos vemos aquí el próximo martes. Los dejo con un abrazo y con muchas bendiciones.